Mundial Galáctica, toda la información local e internacional con noticias auténticas para que sepas lo que realmente pasa en todo el planeta Tierra. Bien, amigas y amigos, estamos en un contacto directo, Medio Oriente, Israel, Argentina. Allí está justamente trabajando desde hace muchos años el periodista argentino-israelí Gabriel Ventas-Gal, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte. Un placer, un placer. Igualmente, hace mucho tiempo, bueno, del año 2019 que venimos hablando cada tanto con Gabriel, lamentablemente en situaciones muy complejas como la que se está atravesando en estas horas justamente en Medio Oriente. Así que bueno, gracias Gabriel por atendernos y por la gentileza de siempre de poder actualizarnos lo que está aconteciendo justamente en estos tiempos tan difíciles, lo que está padeciendo también la población civil allí en Israel y también en Gaza, y este complejo tema que parece no tener, digamos, manera de resolverse, ¿no? Que viene pasando tantos años este conflicto permanente, ¿no? Y no se va a resolver porque Mm. lamentablemente no es un problema ni de tierras, ni de aguas, ni de petróleos, ni de nada que tenga que ver con las cosas materiales. Es un conflicto mucho más grave, es un conflicto religioso en donde el Hamas no acepta la existencia de ningún Estado, cristiano o judío, en lo que consideran y llaman tierra santa islámica. Debido a esa premisa teológica, Sí. es difícil solucionarlo. No se ha podido establecer ningún diálogo sincero que, digamos, llegue para producir algún cambio de esta situación que tiene siglos, ya prácticamente décadas, y que nunca se ha podido resolver de alguna manera. Y vos planteás esto, ¿no? Cuestiones muy profundas, ¿no? Es que, primero que el primer problema que hay cuando se analiza este conflicto es que tú, por ejemplo, tomemos un analista que supuestamente sabe de Medio Oriente, argentino, ¿está Sí. bien? Te Ujú, doy un ejemplo, Pedro ujú, Brieder, ¿está bien? Que ujú. trabaja en C5N, él se formó en el comunismo. Claro. Entonces, él te traduce el Medio Oriente al idioma que a él le viene cómodo. ¿Qué le conviene, da? Va, en definitiva, de acuerdo también a esos Claro, acuerdos, ¿no? Y tal negociaciones cual. que establecen. Claro, entonces Ujú, hace una traducción de un conflicto que no entiende a un conflicto que le viene bien al idioma de él. exacto, claro. Entonces, tú le hablas sobre que el conflicto es religioso y que los problemas son étnico-tribales en el Medio Oriente Ujú. y más o menos le hablas en japonés. Claro. O sea que no Entonces, hay, digamos, una independencia con una visión clara de la realidad de lo que pasa, ¿no? Cada uno lo plantea desde su punto de vista de acuerdo el medio que representa, como ha pasado en las últimas horas. Nosotros tuvimos la primicia de lo que aconteció con Noah Abrams, un periodista de la cadena internacional, la BBC de Londres, que le prohibieron hacer menciones puntuales sobre el accionar justamente de Hamas, cambiando, digamos, el criterio y el estilo de la comunicación independiente, que llamó poderosamente la atención, y ayer lo entrevistó desde Brasil nuestro colega Jens en Polimata para la red de Galáctica Internacional, y justamente el periodista Noah Bram planteaba realmente su sorpresa, ¿no? Por lo cual decidió renunciar a su trabajo profesional como jornalista en la BBC de Londres por esta cuestión, ¿no? porque lamentablemente cuando un periodista eh, se mete en la franja de Gaza, tiene Ujú. que entender que el Hamas es el todopoderoso allí. Ujú. Ningún periodista se va a fijar si lo que está diciendo el Hamas es verdad o no. El Hamas te puede decir que Israel disparó contra un hospital y Sí. después el servicio de inteligencia muestra y demuestra que fue un cohete de la Yihad Islámica. Ujú. Entonces, lo que es raro, Sí. dejemos a un lado el hecho de que no existe especialista en Medio Oriente en serio que no diga lo mismo que digo yo. Sí. No hay ninguno Ujú. que es eh, consultado por servicios de inteligencia que va a decir que el problema es por tierras. Claro. Eso lo dejamos para Pedro Brier y sus Sí. amigos. Ujú. Ahora, el problema que hay es que tomar de referencia y considerar que, que todo lo que dice el Hamas es confiable, Ujú. cuando dentro de la cultura árabe islámica radical, no musulmana, radical islámica, o sea, Sí. Hamas, Hezbollah, Ujú. ISIS, mentirle a un no creyente
es legal. O sea, mentirle a un musulmán está prohibido, mentirle a un cristiano y a un judío se puede. Se conoce eso como taquía. Entonces, creer que lo que diga el Hamas es algo que se debe tomar en cuenta para un periodista profesional y te muestra que tenemos un problema serio, Uf, los comunicadores sí. profesionales, a la hora de informar. Claro. Es raro, ¿eh? Lo venimos planteando justamente hace mucho tiempo aquí en Galáctica Internacional y eso nos genera mucha preocupación. Hoy lo estaba hablando también con Gustavo Bren, que desarrollamos los temas de tendencias sociales y geopolítica, y hacíamos referencia a esto, ¿no? A la gran cantidad de comunicadores sociales y periodistas que se acomodan de acuerdo a cómo estén ensobrados, ¿no? Ese es un tema muy delicado porque no genera claridad en la información que debe ser transparente y pluralista democráticamente hablando, ¿no? La gente en general, cuando le das una explicación que tenga sustento, Sí. intuitivamente lo cree. Lo que pasa es que Ujú. vos tenés que competir en Galáctica con un montón de Más periodistas bien, que sí. son de sus Mm. teléfonos móviles, Sí. que difunden información. Ujú. Cuando nosotros éramos chicos, conseguir información era difícil, tenías que tener un Tal cual. manual de calidad en tu casa o ir a la biblioteca. Ajá. Ahora cualquiera tiene la información a Sí, mano en instantes. así es. El gran desafío de esta generación es diferenciar entre una información que tiene sentido Ahí está. y otra que no. Ujú. Porque información hay en todos lados. Más bien. Esto ha generado una distorsión total de la realidad de lo que sucede, no solamente en Medio Oriente, sino en otras partes del mundo, el propio conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Donde hay una desinformación absoluta y muy perversa de alguna manera, ven, ¿no? Sí, lo que yo le pediría a la audiencia que haga un ejercicio y es, no le podemos dar el mismo valor a un país democrático, en donde si el portavoz del ejército o un Claro, periodista dice algo, bueno, lo sacan a matar. O sea, sí. si un periodista dice una barbaridad, pierde prestigio y se Ajá. lo persigue y se lo... Ahora, no le podemos dar la misma calidad y fuerza a un país democrático y a algo que no lo es, más si es un grupo radical islámico. Ujú. En ese sentido hemos perdido un poco la brújula, pero hemos perdido también la brújula en el sentido que no podemos dividir el mundo en dos, porque hay toda una teoría muy esparcida en Estados Unidos Sí. que se llama la interseccionalidad. Ujú. Y la interseccionalidad, desarrollada desde el año 89 en adelante, dice que el mundo está dividido entre los que dañan y los perjudicados. Ahí está, Y los sí. perjudicados son las mujeres, Ujú. las personas de color, Ujú. siempre son los pobres, Sí. siempre son los palestinos Ujú. y siempre son las personas que no tienen el poder. Ujú. Y en cambio los perjudicadores Ujú. que para ellos siempre se unen son los cristianos, los blancos, los hombres, Israel Ujú. y los ricos. Ujú. Entonces, ¿qué dice la interseccionalidad? Desgraciados del mundo, vamos a unirnos y seamos ciegos, unámonos incondicionalmente contra todos los que nos hacen mal. Entonces tenés una alianza surrealista entre Ujú. movimientos LGTB e Irán. Sí. Y vos te pones Claro, a pensar y decís, pero esta gente, ¿qué claro. les pasó? No tiene Bueno, nada lo que que ver les una pasó es cosa un con tema, la otra, ¿no? Cómo se van claro, mezclando para embarrar la cancha, ¿no? Y muchas veces lo más llamativo que se victimizan, ¿no? Entran en esa cuestión de generar una visualización de parte del espectador victimizándose cuando están actuando de una manera contraria a eso, ¿no? mira, yo te propongo un pequeño ejercicio. A ver. El pequeño ejercicio es el siguiente. Vamos a tomar el caso de lo que está pasando en Hamas y la Franja de Gaza. Ujú. Según lo que conoces o tu intuición, ¿vos pensás que el Estado de Israel tiene la capacidad bélica para borrar en segundos todo palestino que exista en la Franja de Gaza? Viste, ahí hay ciertas dudas, ¿no? De alguna manera es factible, pero está esa Te duda, digo, ¿no? la prensa internacional dice que Israel tiene 300 bombas nucleares. Sí, bueno, pero por eso no queda nada, O sea que supuestamente. estamos de Ujú. acuerdo que tiene la capacidad Más bélica. bien, O sea, sí. no hay ninguna duda que tiene la Ujú. capacidad bélica. Pero, ¿tiene la intención?
Y la verdad es que no, porque si no, no le avisaría a los palestinos que Y se claro, más vayan, bien. sino... Entonces, Israel tiene la capacidad y no tiene la intención. Ajá. Jamás tiene la intención, porque lo declara todo el tiempo, y no tiene los medios para poder ejecutarlo. Y cuando le dieron Mm. 4 horas para penetrar dentro de Israel, hizo una masacre. O Sí. sea, demostró que sus intenciones eran reales, pero no Ujú. tiene los medios para poder mantener eso durante mucho tiempo. Ujú. Si vos sos un tipo racional y ves que uno tiene los medios y no tiene las intenciones, y el otro tiene las intenciones, pero no tiene los medios, y tenés que ser un poquito racional y Claro. decir, algo malo está en la forma con que se presenta el conflicto. Claro, lo que pasa es que se vende pescado podrido, ¿viste? Como para eso que yo te planteaba, victimizar a quien es el agresor en este caso, que no quiere establecer un diálogo. Pero en un contexto político como el que se está dando en Medio Oriente, tal vez eso favorece toda esta movida de distorsión, ¿o no? Y además, ¿sabes lo que favorece? A ver. Debido a que terroristas, en este caso la Franja de Gaza, se sienten arropados, Ujú. ya sea por la BBC de Londres, que es Claro. un arropador tradicional, Ujú. o por Qatar, que le pagan 20, 25 millones de dólares, Claro. y por toda la izquierda europea, por ejemplo, como Claro. se sienten arropados, Ujú. el terrorista que está durmiendo en Bruselas Ujú. se levanta y dice, wow, se puede. Claro. Ujú. Entonces hace un atentado y asesina a 2 hinchas de fútbol de Suecia en un Claro. partido de fútbol. Y Ujú. luego van a hacer otros atentados de la misma forma que se envalentonaron durante los días de ISIS. Ujú. Apoyar el terrorismo envalentona al terrorista. Ujú. Ahora yo te digo, te llevo a Argentina un segundito. Si Sí. vos sos un terrorista de Hezbollah y de Irán y viste que hiciste 2 atentados enormes en Argentina y no te persiguieron como se debe, Ujú. ni te encarcelaron, ni te sancionaron, Ujú. ¿es posible que pienses vos que es posible seguir actuando sin pagar el precio de tu Claro, delito? y claramente, o sea, lamentablemente hay un descontrol en ese sentido tremendo, ¿no? Que también es muy preocupante. En toda el área iberoamericana en estas horas hay, viste, una alta preocupación por gran parte de la comunidad por esa situación que plantean y el desatino que tienen los gobiernos de no prestarle atención adecuada a este tipo de temitas que pueden ser muy graves, ¿no? Más teniendo en cuenta el tema de la triple frontera en el hemisferio sur, ¿no? Totalmente, y teniendo en cuenta que Hezbollah ha comprado a algunos políticos Ahí está. y Ujú. algunos portavoces, Ujú. por ejemplo, en Argentina, Sí. teniendo en cuenta que limpian dinero de los narcos, Claro. meten drogas sintéticas como Captagón Sí. y hacen DAWA, acción social para convertir a cristianos al Islam chiita, Ujú. tenés toda una red de penetración o que en este momento, según la CIA, 10.000 chiitas deambulan por nuestro continente con un pasaporte venezolano. Qué bárbaro. Claro. Eso, Y eso entonces, llamó la atención cuando aconteció, por ejemplo, en la Argentina, que Uruguay lo evitó, lo expulsó, pero que se dio la llegada del famoso avión venezolano a la Argentina, que quedó como otros tantos temas en la nada, producto justamente de la tremenda corrupción que tienen muchos países de Latinoamérica, incluida la Argentina, ¿no? sí, exacto, exacto. Y Ujú. el hecho de que sea tan sospechoso el avión no tiene que indicarnos qué estaba haciendo, Ujú. pero hay que suponer que pueden estar implicados Ajá. en una cantidad de cosas eh, de las que te acabo de detallar. Sí, Subir y bajar gente, claro. Ujú. subir y bajar drogas, De todo un subir y bajar poco. dinero, Ujú. limpiado, lavado en Ciudad del Este, por ejemplo, o alrededores de los narcos. Todo este tipo de acciones delictivas, porque el punto de partida que a veces no perdemos noción es que los malos Ujú. siempre se unen. Claro, y sí, está Los negociado buenos de por medio no siempre también se y unen. los intereses políticos y económicos que también se plantean, ¿no? La Exacto. conveniencia de los ensobrados de siempre, que específicamente Latinoamérica tiene bastante experiencia en esa materia, ¿no? Exactamente. No, hay que partir del punto de partida que en general la delincuencia se une siempre y busca Ujú. alianzas y las consigue. En cambio, los buenos no siempre nos unimos. Es por eso que yo creo que ha llegado el momento, de alguna manera, por ejemplo, que la ONU no sea para todos los países. O sea, sí, por supuesto que sí, 193 países, pero tiene que haber un foro para países democráticos. No Ahí puede está, ser que sí. Arabia Saudita y Qatar tengan el mismo voto que Argentina. Ujú.
esas cosas son realmente bastante preocupantes porque de pronto ponen en el tapete la cuestión de los aportes financieros, económicos que pueden realizar, porque son, digamos, países que tienen un desarrollo económico en base, por ejemplo, al petróleo y otras riquezas que le facilitan ese accionar. Pero lo que llama poderosamente la atención es que cómo dentro de un organismo de esta característica, los propios funcionarios que la integren no analicen este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Ahora, si te parece bien, llevándote nuevamente aquí, lo que ocurre ahora en Eso este sería momento es importante que que lo comentes, a ver. hay una ansiedad de alguna manera Ajá, contenida sí, porque Israel va a entrar por vía terrestre, ajá, ¿ok? Va a entrar por vía terrestre. sí, Entonces, la población se está movilizando mucho para ayudar con cosas que van desde muchas donaciones de comida ajá, hasta, por ejemplo, unas chicas de 14 años que se sí, organizaron con mm, otras niñas de su misma edad y ajá, han levantado una organización para cuidar hijos de sí, soldados que han sido movilizados. ajá, O sea, hacen babysitter voluntarios, bien, ajá, claro, una manera de colaborar con la gente que va al tal frente. cual. O Ajá, sea que es una sensación de unidad sí, muy fuerte que hay ahora en el pueblo. ajá, Por otro lado, tienen que hacerlo especialmente bien, intentando, en la medida de lo posible, salvar a la mayor cantidad de no implicados en esta entrada terrestre. claro, Eh, en la medida de lo posible, pidiéndoles a los palestinos que se vayan de la franja de Gaza City, hacia ujú, el sur. ajá, Y de esa forma intentar evitar que no solamente sean rehenes del Hamas, sino de que realmente no se vean implicados y mueran o se destruyan las casas por ser utilizadas como escudos humanos. claro. ¿Hay, digamos, algún trabajo como para colaborar con la población civil de Gaza y que no termine siendo tan afectada como ha ocurrido en otras oportunidades, salvaguardar la vida, la integridad física justamente de los palestinos que terminan siendo víctimas, en este caso del accionar terrorista en la región? Sí, totalmente. Mira, tenés varias cuestiones. Primero que les pinchan el teléfono y les mandan mensajes para Ajá, avisarles que van a atacar. ajá, Entonces le dicen X barrio, desalojarlo, tienen sí, media hora para irse. ujú, Les mandan papelitos. ajá, También por aviones les tiran papeles. Y ujú, otra cosa que hacen también es algo llamado golpe en el techo, que no ajá, existe para ningún ejército y Estados Unidos lo ha aplicado ya, ajá, y es que te lanzan una bomba en tu edificio de Galáctica, pero no explota, pero ajá, hace un ruido y tiembla un poco el edificio sí, y te dan 8 minutos, 10 minutos para desalojarlo. ujú, ¿Por qué te hacen esto? Porque en Galáctica escondiste ujú, cohetes. ujú. Entonces transformas a Galáctica en un objetivo militar. Claro, es lo que ha pasado con muchos hospitales, escuelas, instituciones, ¿no? De alguna manera Exactamente, eso ha exactamente, sido utilizado justamente y termina con muchas víctimas civiles innecesarias, ¿no? exactamente, ¿Y cómo totalmente. estás viendo lo que está pasando en el norte, teniendo en cuenta también la problemática que se está dando con la demora que hay, dicen producida por Egipto? ¿Están así la cosa, que está muy lenta la cuestión de la inmigración que se está produciendo justamente de palestinos hacia la frontera egipcia? ¿Qué está pasando en estas horas? Por ahora Egipto no permite el paso de los Ajá. palestinos, Ah, porque tienen miedo mm. que se queden. ¿Y eso no forma un cuello de botella, poniendo en riesgo también a los civiles palestinos? No, porque de alguna manera si se van de Gaza City, que es el lugar central donde No está va a el haber Hamas, bombardeos en esa zona, digamos, concretamente. claro, No va a estar del sur de afectada. lo que se llama el río Gaza, que es la mitad de la Sí. franja de Gaza, hacia Ujú. el sur, Ajá. podés aislarte de alguna manera. Ujú. Eh, es lo que intenta hacer el gobierno de Israel para que los palestinos no sufran, Claro. pero mientras que se van por la ruta, hay una ruta central Ajá. En Gaza, Sí. los palestinos de Hamas han puesto un bloqueo Ajá. y de esta forma lo que intentan hacer es que no se escapen. Ah, claro. Ujú. ¿Y qué puede pasar específicamente cuando ingresen? Justamente no se sabe, todavía no está previsto en qué momento, pero se calcula que de un momento a otro eso puede acontecer, ¿no? El ingreso de las fuerzas militares de defensa israelí al territorio de Gaza. Mira, va a ser un combate duro y largo además, Mm, ¿ok? Eh, entonces, eso por un lado.
Sí. Y hay tres escenarios posibles que quiero que tengas en cuenta. El A ver. primero, que Israel conquiste la Franja de Gaza y se quede un tiempo Ujú. adentro para limpiar de alguna manera el Hamas. Ajá. Cosa que es peligroso porque se transformaría en una especie de Vietnam eso. El segundo escenario es que Israel entre, lo tome y se lo entregue a la autoridad palestina, Ujú. que son los que gobiernan Cisjordania y que fueron echados por el Hamas. Ajá. Y el tercer escenario es que le den un golpe muy fuerte Ujú. al Hamas, y pero después se retiren. Claro. Ahí Esos son los intervendrían en todo caso las fuerzas de Naciones Unidas o están fuera, digamos, de la posibilidad de tener algún tipo de participación para frenar tal vez un mayor deterioro en lo que es la población civil. ¿Cómo Las lo ves? fuerzas de Naciones Unidas sirven solamente cuando hay paz. Ajá. Claro. No, no tienen la capacidad para impedir Ujú. que el terrorista siga haciendo lo que está haciendo. Lo vimos ya en el Líbano. Claro. No tiene ningún tipo de papel ahí. Ujú. Puede llegar a ser que Israel lo que diga es se lo entregamos a las Naciones Unidas Sí. y las Naciones Unidas se lo van a entregar a la autoridad palestina. Ajá. El tema que preocupa y mucho son los secuestrados, las víctimas de diversos países, inclusive de la propia Argentina, que son cuantiosas. ¿Cómo está esa situación? ¿Se prevé establecer algún tipo de negociación con, digamos, organismos internacionales, otros países que intervengan como para tratar de salvaguardar la vida de las personas que han sido secuestradas? Eh, Mira, no se sabe del todo la información sobre cada uno. Se sabe Ajá, que, por ejemplo, hay 30 menores de 18 años, ajá, entre ellos bebés. Se sabe que hay veintitantos mayores de 60 años. sí, Entonces, se sabe ciertos datos. No se sabe dónde están todos porque incluso algunos están en casas de privados, como claro. rehenes. Ajá, Entonces, es complicado y creo que tardan tanto en entrar por tierra porque están buscando información ajá, para poder saber qué hacer. claro. Entonces, yo creo, y te lo digo ahora, que no todos los rehenes van a regresar a sus casas vivos, Qué bárbaro. Ujú. porque lo que van a intentar es rescatarlos por la fuerza y la única Sí. forma de doblegar al Hamas Ajá, es dándole suficientes mazazos en la cabeza como que para que pidan clemencia y que liberen a los rehenes ujú, a cambio de un cese de fuego o algo parecido. ujú. Y aquí no se puede llamar un poco a la concientización de la comunidad árabe y del resto de los países de la región como para que intervengan y salvaguardar la vida de los civiles que pueden ser afectados con esta situación que vos planteás que es muy impactante, muy dolorosa, ¿no? Porque se sabe que el riesgo es tremendo y terminan los civiles siendo víctimas siempre de este tipo de situaciones. No hay una manera de establecer un diálogo para salvaguardarles la vida a estas personas que injustificadamente están en esta tremenda situación, tanto ellos como sus familiares, me imagino, pero bueno, aquí lo que están corriendo peligro de vida son justamente estas personas que están retenidas, ¿no? Secuestradas. Eh, Mira, te voy a ser especialmente cruel, Ujú. pero porque pienso que es la verdad. Los países árabes están hartos de los palestinos. Hartos. Ujú. Y te puedes dar cuenta cuando no hacen declaraciones. Cuando un país árabe no declara absolutamente nada, como ocurrió con todos los países árabes sunitas, Ujú. es que le están dando el visto bueno a Israel para atacar al Hamas. Después van a hacer algún tipo de declaraciones humanas o demás. Hoy Arabia Saudita acaba de declarar Ujú. que critica a Israel porque permitió que Qatar diese dinero al Hamas. ¿Por qué le permitieron? ¿Te imaginas que la crítica es en contra de Israel? ¿Por qué no mataron de hambre a los palestinos Ya, es de la tremendo, ¿no? Franja de Gaza? Ujú. Entonces Israel le dice, pero si no entraba el dinero de Qatar, la gente no podía comer. Claro, se moría de hambre, claro. ¿Qué es Eh, mejor? ¿Qué es peor? ujú. Entonces, mira, me están llamando de mi televisión ahora. Dale, dale, Así metele que para me tengo que ir. adelante. Te agradezco la gentileza y la atención de habernos atendido y darnos por lo menos este panorama que realmente es muy fuerte y vamos a tratar de ver si establecemos en algún otro momento una nueva conexión. Un gran abrazo, cuídate y estamos en contacto. Un placer grande, un abrazo grande a Igualmente, ti. gracias, muy amable. Bueno, ustedes lo escuchaban directamente a Gabriel Ventasgal, directamente allí desde el escenario de este drama que se está viviendo en Israel, ¿no? Eh, a ver, lo más preocupante que tiene que tener la comunidad internacional
hoy por hoy es ver cómo hacemos para salvaguardar la vida de esta gran cantidad de inocentes que están siendo retenidos. Ya hemos visto una locura, una masacre de abuelos, de personas mayores, de niños, de bebés. Y llama poderosamente la atención que, teniendo en cuenta esto que ya ha visualizado la comunidad internacional, hay una gran cantidad de malparidos que estén echando leña al fuego cuando tendríamos que estar todos trabajando para ver cómo hacemos para salvaguardar la vida de esta gente que está siendo retenida indebidamente, ¿no? Después, bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero qué vergüenza que tenemos hoy los seres humanos de tener que estar evaluando y planteando este tipo de cuestiones. ¿Cómo hacemos para salvaguardar la vida de personas inocentes, de bebés y de niños que son masacrados por esta locura que se está viviendo en los últimos tiempos? Ya viene de décadas, de siglos esta cuestión, pero que a esta altura del partido y en estos tiempos que vivimos, que realmente no haya organismos, instituciones que le pongan un poco de freno, es realmente muy vergonzoso. Esperemos que prime, como debería haber acontecido, el raciocinio, la cordura y el respeto a la vida humana. Ya volvemos. Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos.